quedamos en que Cristo era el agente de la bendición. Cuando decimos que Cristo es el agente de la bendición, para que no suene como un término técnico, porque no queremos simplemente tener tecnicismos, queremos tener la comprensión, ¿cierto?, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo. Cuando decimos que es Cristo el agente de la bendición, y tenemos aquí 7 aspectos de esa bendición, lo que queremos decir es que solamente en unión con Cristo es que podemos tener esas bendiciones. Estas 7 bendiciones que, si bien desmenuzamos cada una se multiplicaría y sería mucho más de 7, pero lo hemos, digamos que lo hemos sintetizado, toda esta gran bendición que Dios nos dio, que nos bendijo con toda bendición. Recuerden que la frase del apóstol Pablo es toda bendición, no con un grupo de bendiciones, sino toda bendición. Aquí lo que hemos hecho es clasificar 7 aspectos de esa toda bendición, que tiene muchísimas implicaciones más para nuestras vidas, que empezamos a estudiar, ¿cierto?, que empezamos a mirar, pero que entendamos que son cosas que tenemos en la medida en que nosotros estamos en Cristo Jesús, o sea, en la medida en que nosotros tenemos comunión con Cristo. No tiene que ver con lo mucho que yo sé, no tiene que ver con si lo entiendo o no lo entiendo, no tiene que ver con la manera como estoy viviendo, tiene que ver exactamente con la relación que tengo en Cristo Jesús. Si tengo genuinamente una relación con Cristo, que eso no está garantizado por la asistencia a la iglesia, no está garantizado por la asistencia a un discipulado, no está garantizado por la asistencia a un curso, a un encuentro, no está garantizado. El encuentro con Cristo es una experiencia personal, íntima, que cada uno de ustedes debe haber tenido, y que es precisamente el Señor Jesucristo el que nos llama y nos atrae a que conozcamos lo que significa que Él esté en nosotros. O sea, si Cristo está en nosotros, Él nos guía a través de su Espíritu Santo al conocimiento de su voluntad. Y Él, de una manera natural, de una manera elemental, que ordena todas las cosas en su soberanía infinita, permite que cada uno de nosotros llegue a ese conocimiento de lo que Él ya hizo en nuestras vidas y de lo que Él es dentro de nosotros y de lo que Él está haciendo en nosotros, por nosotros, para nosotros, ahora y en la eternidad. Entonces, todas esas bendiciones las tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo clave de nuestra vida espiritual no es el conocer cada cosa y el poder entender las cosas, sino es estar en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús, entonces comprenderemos todo lo que implica estar en Él. Entonces, estar en Él significa, número 1, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Versículo número 4, según nos escogió en Él. Recuerden, el versículo número 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso tiene que ver con el lugar de la eternidad donde Dios habitaba antes de la fundación del mundo. Allá en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos escogieron, fuimos escogidos en la eternidad. Esa es una de las grandes bendiciones de las cuales el apóstol Pablo está hablando y hace parte del conjunto al cual el apóstol Pablo llama toda bendición espiritual. Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y a continuación empezamos a desmenuzar toda esa bendición espiritual, que comienza primero por nuestra elección. Dios nos eligió en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escogernos implica que Él tiene un propósito para nuestras vidas y que está determinando. La elección divina es un decreto de Dios, es una determinación divina, es algo que se cumple, ¿cierto? ¿Y cómo se cumplió eso? Primero, en la eternidad, Él nos escogió. ¿Nos escogió para qué? Cuando hablamos de escoger, de repente a uno le dicen, puedes recibir, por ejemplo, una llamada y te dicen, bueno, resulta que el consejo estudiantil te ha escogido para que seas parte de la junta
directiva de padres de familia, de la Junta de Padres de Familia. Eso se llama escoger. Escoger es que te asignan algo, que determinan, que deciden que tú vas a ser parte de algo. O de repente te llama el colegio, te llama el director de artes del colegio y te dice, queremos informarte que te hemos escogido para que seas parte del coro del concierto de fin de año. O sea, cuando escogemos a alguien es para algo. Y así lo dice el apóstol Pablo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa es la elección divina. Nosotros no hemos escogido ser santos y sin mancha, no. La elección de nosotros es totalmente contraria. Nosotros escogimos el pecado, nosotros escogimos la desobediencia, nosotros escogimos la rebelión, nosotros escogimos tantas cosas malas, pecaminosas. Si pudiéramos hacer una lista, pero afortunadamente tenemos mala memoria. Si pudiéramos hacer una lista de todas las cosas que hemos escogido, de todas las cosas malas, aún de todas las elecciones de las cuales nos hemos arrepentido, más sin embargo, lo único que importa en este momento y que nos está diciendo el apóstol Pablo es que antes de la fundación del mundo y antes de que nosotros pudiéramos escoger entre el blanco y el negro, entre la luz y las tinieblas, ya Dios nos escogió con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, santidad y sin mancha, santidad y perfección, no, escuchen bien, porque esto es sumamente importante, la santidad y la perfección, ser santos y sin mancha, no tiene que ver con un deseo de Dios de que nosotros seamos santos por sí mismos, no, tiene que ver con el deseo de Dios de que habitemos delante de su presencia. A ver si lo entendemos. Nuestra santidad y nuestra perfección no es un fin en sí mismo. Nuestra santidad y nuestra perfección es algo que Dios tiene que hacer para lograr un fin en nosotros. ¿Cuál es el fin verdadero? Que nosotros estemos delante de Dios. Y para estar delante de Dios tenemos que ser santos y sin mancha. Tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, tenemos que ser perfectos. Porque no puede un pecador estar delante de Dios y vivir. Recordemos al profeta Isaías que dice, ay de mí que soy muerto porque siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de gente de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Dios santo, al Dios alto, al Dios sublime. Y inmediatamente fue santificado, ¿para qué? Para que pudiese estar en la presencia de Dios. Entonces, ser santos y sin mancha no es un fin en sí mismo. Yo no puedo buscar la santidad y no puedo buscar la perfección simplemente para ser santo y para ser sin mancha, porque eso me puede llevar, a ver si me logran entender, eso me pueden llegar al orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual es la madre de todos los pecados, es la raíz de todos los pecados, es la esencia de todos los pecados. El orgullo es la simiente de Satanás en el corazón del ser humano. Entonces, la santidad y la perfección son cosas que nosotros nunca logramos con nuestro esfuerzo, que nunca estuvieron en nuestra mente, que nunca hicieron parte de nuestros planes y que nunca jamás las escogimos. La santidad y la perfección pertenecen a la obra de Dios, al designio de Dios de escogernos para que fuésemos santos y sin mancha, a fin de que, porque la frase completa dice, santos y sin mancha delante de Él, delante de Él. Lo que Dios quiere es que estemos delante de Él. Y para eso es necesario ser santos y sin mancha. Como dice el autor de Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero todo fue idea de Dios y todo es por gracia de Dios, y el que va a obrar esa santidad en nosotros es Dios, que determinó que ese era nuestro destino, ser santos y sin mancha, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nosotros existiéramos o pensáramos, había un decreto divino. Tú y yo, en Cristo Jesús seremos santos y sin mancha, tanto en posición, que ya lo somos, como en conducta y en carácter, que lo está obrando el Espíritu Santo en nosotros en esta hora. Ahora,
Viene la segunda parte, nos predestinó, nos predestinó. La segunda parte del asunto es que nos predestinó. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser escogidos, para ser adoptados como hijos suyos. La predestinación. Yo quiero que empecemos a mirar estos 7 puntos. Vamos a mirarlos primero de manera superficial. Primero nos escogió, ¿cierto? Nos escogió para qué? Ser santos y sin mancha. Segundo, nos predestinó. Predestinó es que prefijó en la eternidad nuestro destino. Nuestro destino. Hay un destino decretado por Dios para nosotros en la eternidad. Y ese destino es ser adoptados hijos suyos. Y cuando Él nos predestinó, el sentimiento con que determinó ese destino en nuestras vidas fue el amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó en Cristo Jesús. Nos predestinó por amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos hizo aceptos en el amado. Después dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, lo cual implica perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora miramos eso con detenimiento. La quinta bendición dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ahora vamos a ver por qué tenía que darnos sabiduría e inteligencia, porque no podíamos entender todo esto que Él hizo si no recibíamos de parte de Dios una sabiduría o una inteligencia que nos capacitara para entenderlo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Luego volvemos sobre eso. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y en el versículo 13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay 7 bendiciones y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar todo lo que eso implica. Por ejemplo, el apóstol Pablo comienza hablando de una revelación muy, muy grande, muy profunda, que él ha tenido en la cárcel, y es una revelación acerca de algo que Dios hizo en la eternidad. Eso se llama revelación, cuando el Espíritu Santo ilumina la mente del apóstol y le muestra algo que él, por su simple intelecto, no puede comprender, porque fueron cosas que sucedieron en una eternidad donde él no existía. Entonces, a través de esta revelación, el apóstol Pablo entendió 2 conceptos que son fundamentales en la fe cristiana, que es el concepto de la elección y el concepto de la predestinación. 2 conceptos que son la base y el fundamento de la seguridad de nuestra salvación. O sea, porque es que nuestra salvación no es un hecho fortuito, no es una obra de la casualidad, no es que en un momento dado, por las múltiples oraciones que nosotros hacemos, Dios se compadeció de nosotros y decidió salvarnos. No, no. Al apóstol Pablo le fue revelado que la idea de salvarnos estuvo en el corazón de Dios antes de que existiéramos, antes de que cayéramos, antes de que pecáramos, antes de Él crear el mundo. Él nos eligió. Ahora, nosotros conocemos, y de pronto ustedes tienen la expectativa de que nos involucremos en los conceptos de elección y predestinación, que en su interpretación han dado origen a 2 escuelas.
dos grandes escuelas. Una escuela llamada calvinismo y otra escuela llamada arminianismo. Son dos escuelas diferentes que interpretan, escuchen, que hacen una interpretación de estas dos doctrinas. La doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación son doctrinas fundamentales de las escrituras. Ahora, la manera como se interpretan es donde están las dificultades y es donde la iglesia se divide. Y como la división de la iglesia es contraria a la voluntad de Dios, escuchen bien lo que les voy a decir, como la división de la iglesia es contraria a la voluntad de Dios, es contraria a la oración que hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde le dijo: Señor, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ellos en mí, yo en ellos, y que todos seamos uno. El deseo y el anhelo del Señor Jesucristo es que la iglesia sea una en Cristo Jesús. Es natural que nunca vamos a estar todos de acuerdo. Escuchen bien, nunca vamos a estar todos completamente de acuerdo. Van a haber diferencias en la manera como vemos algunas cosas, pero va a haber siempre unas verdades sustanciales, unas verdades esenciales. Y la unidad de la iglesia no está determinada porque estemos absolutamente de acuerdo en todo, sino porque estemos en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es recibida y ingresada al cuerpo de Cristo sin que la disipulen, sin que haga instituto bíblico, sin que ella en un momento dado decida si va a pegarse a los credos de Calvino o a los credos de Arminio, o si se va a quedar en la mitad. Antes de que esa persona decida eso, ya está en Cristo y ya es parte del cuerpo de Cristo y ya ha ingresado al ámbito de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia la logró el Señor Jesucristo a través de su sangre, a través de su cuerpo. O sea, tenemos una sola sangre, tenemos un solo sacrificio, tenemos un solo Padre, tenemos un solo Dios, tenemos una sola fe puesta en el Señor Jesucristo, y esa es la unidad de la iglesia. Entonces, cuando nos metemos a enfocarnos en personas, escuche bien, que son diferentes a los apóstoles que escribieron, como Calvino, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un patriarca, protagonista del movimiento de la Reforma, un hombre que, al igual que muchos héroes de la fe, han aportado muchísimo al cristianismo, pero cuando nos metemos a hacer bandos y decimos: ay, yo soy calvinista, personalmente yo detesto esa frase, no por Calvino, no por Calvino, porque gran parte de los postulados de Calvino yo los creo, yo los abrazo porque son 100% bíblicos, pero hay algunos que no. Hay algunos que no es que los rechace, sino que no me suenan, no los puedo digerir, no los puedo asimilar, entonces yo prefiero dejarlos ahí quietos. ¿Por qué? Porque no estoy obligada a creer todo lo que Calvino diga, no estoy obligada a creer todo lo que Calvino diga para ser salva. Estoy obligada a creer todo lo que Cristo dijo y estoy obligada a creer todo lo que el apóstol que él envió, o sea, Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos escribieron en su palabra, porque ellos son los que tienen la autoridad para echar los fundamentos de nuestra fe. Entonces, estos dos grandes hombres de Dios, Calvino catalogado como un siervo de Dios y Arminio catalogado en algunos ámbitos, sobre todo en los ámbitos de Calvino, catalogado como un hereje, pero él no es realmente un hereje, sino que tiene una perspectiva de la salvación diferente. Todos ellos estudiaron, ambos, o sea, tanto Calvino como Arminio. De hecho, Arminio fue alumno de Calvino. Entonces, ese otro asunto. Arminio fue calvinista hasta que hubo un momento en su vida en que dijo: no estoy de acuerdo, y lanzó otro postulado. Yo no quiero enredarme en eso porque, vuelvo y repito, eso solamente ha producido divisiones en la iglesia. Si la iglesia se centrara solamente en la palabra de Dios, tuviéramos una sola fe.
pero como abrazamos, además de la palabra de Dios, otros postulados de hombres de Dios, puede decir hombres de Dios, más no son apóstoles, entonces ahí comienza la división. Entonces, volvamos a los dos términos. Los dos términos son elección y predestinación. Voy a decir algunas cosas como para que diferenciemos un poquito acerca de lo que dice Calvino y acerca de lo que dice Arminio. Calvino dice que la salvación no se pierde. Eso no es una herejía. Escuchen, eso no es una herejía. ¿Por qué digo que eso no es una herejía? Porque realmente la salvación es segura en Cristo Jesús. La salvación es completamente segura en Cristo Jesús. Y ninguno de los que está en Cristo Jesús se puede perder jamás. Se puede perder jamás. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús está elegido, predestinado, escogido, aceptado, sellado, adoptado, redimido, etcétera. Y eso es completamente seguro. Así que como tal, la salvación no se puede perder. El problema está en si realmente tú eres o no eres salvo. Ahí es donde está el problema. Ahora, Arminio dice que la salvación sí se puede perder. Ahí es donde está el conflicto. Él dice que la salvación sí se puede perder, aunque no lo dice de la manera como lo enseñan, porque él nunca enseñó que si tú pecabas, escuchen bien lo que enseñó Arminio. Arminio no tiene los libros porque no fue un escritor, no fue un erudito como Calvino. Arminio no pudo escribir una teología sistematizada como sí lo pudo hacer Calvino, con un orden, con una sabiduría, o sea, no lo pudo hacer. Entonces, como Arminio no estaba totalmente de acuerdo en los postulados de Calvino, han inventado, escuche bien, han inventado que Arminio dijo que la salvación se perdía por cualquier cosa. Es decir, que Arminio dijo que si, por ejemplo, usted tenía años caminando con Cristo, pero se descuidaba y caía en pecado, entonces ya en ese momento dejaba de ser salvo. Arminio nunca dijo eso. Escuchen bien, Arminio nunca dijo eso. Arminio nunca dijo eso porque Arminio era un teólogo de la misma talla del otro. Arminio lo que dijo era que una persona se podía apartar del Señor Jesucristo y ahí perdía todo. Entonces, ese es el debate. El debate entre Arminio, el debate real, o sea, la pugna entre los dos, tiene que ver con que Calvino dice que un creyente no puede ni podrá nunca jamás apartarse del Señor Jesucristo. Y Arminio dice que un creyente si en algún momento de su vida se enfría, se descuida y se aparta del Señor Jesucristo, no dice, ay, si de repente comete un pecado, si de repente resbala. No, hay gracia para eso y Arminio lo sabe. No, Arminio lo que dice es que somos elegidos, predestinados, adoptados y redimidos con tal de que permanezcamos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Arminio. Y Calvino dice que los que son elegidos, predestinados, adoptados y redimidos siempre van a permanecer en Cristo Jesús. Espero que entiendan el juego de palabras y si no lo entienden, verdad, hermanos, que no es relevante. Para mí personalmente no es importante. Y si quieren saber de qué lado estoy, a mí también me acusan de arminianista. No soy arminianista. Es que sucede que en el estatus de teólogos, en el estatus de teólogo, no ser calvinista es ser un hereje. Y yo no soy calvinista. No soy calvinista. Creo muchos de los postulados de Calvino, pero no los sigo ni lo enseño. Por ejemplo, en las iglesias calvinistas enseñan, además de la Biblia, los postulados de Calvino y los predican así, los postulados de Calvino. ¿Qué hacemos en la piedra angular? En la piedra angular enseñamos las cartas, los libros, toda la Biblia, libro por libro. Y cuando nos encontremos con un pasaje que habla de la seguridad de la salvación,
Cada persona que es salva va a afirmar su fe y su seguridad en Cristo Jesús por causa de su palabra. Pero cuando nos encontremos con un pasaje a los que llaman pasajes arminianistas, ¿qué hizo Arminio? Arminio lo que hizo fue enfatizar la responsabilidad humana. Calvino enfatizó la soberanía divina, es decir, Dios te escogió para salvación y nada ni nadie puede cambiar esa elección, ni siquiera tú mismo. Quieras o no quieras, tú vas a ser salvo. Quieras o no quieras, tú vas a ser santo. Quieras o no quieras, vas a andar en santidad y vas a perseverar en esa santidad. Una de las doctrinas de Calvino se llama la perseverancia de los santos, que quiere decir que el que es de Cristo siempre va a perseverar en la santidad. Eso, así como lo estoy planteando, yo sé que muchos de ustedes ya están preocupados. ¿Cómo así? Y de pronto alguno de ustedes puede recordar una época en la que duró 2 meses apartado de Cristo. Entonces, ¿será que yo soy salvo o no soy salvo? Porque yo me pasé un mes de rumba. O otro dirá, no, yo no me pasé un mes de rumba por el mundo, yo me pasé hasta 3 meses. Entonces, vamos a ir a un conflicto que sería muy chévere que tuviéramos una clase presencial para hablar más de estas cosas y para que ustedes vean la que se forma cuando uno se mete en ese problema. ¿Qué hizo Arminio? Arminio lo que hizo fue enfatizar la responsabilidad que yo tengo de permanecer en Cristo. O sea, él hizo un énfasis en su teología donde resaltaba la responsabilidad humana. Calvino hizo énfasis en la soberanía divina, donde no importa lo que yo haga, soy salvo. Pero ¿saben qué? Uno de los problemas que yo personalmente le veo a Calvino es que él también enfatiza el hecho de que cuando Dios predestina y elige a una persona para perderse, escuchen bien, para perderse, la persona, no importa lo que haga, se va a perder. Entonces, Calvino tiene una doctrina que a mi parecer no está en la Biblia. A mi parecer, yo no la encuentro en la Biblia. ¿Cuál es la doctrina de Calvino que yo no encuentro en la Biblia? La doctrina de la doble predestinación, que dice que hay personas que han sido predestinadas desde la eternidad para salvarse y hay personas que han sido predestinadas desde la eternidad para perderse. Si nosotros leemos el pasaje que estamos estudiando, versículo 3 al versículo 6, nos vamos a dar cuenta que allí no está contemplado la elección y predestinación divina con el propósito de perderse. Es decir, se podría inferir que a los que Dios no eligió y no predestinó, se van a perder. Eso se puede inferir. Pero si llegamos más al extremo y decimos que es que Dios a dedo, porque la interpretación que hace Calvino de la elección y la predestinación es personal. Escuchen bien, personal. Calvino dice que Dios eligió personas a dedo, o sea, Claudia, Jaime, Erika y Rodrigo se van a salvar. Pero Aurelio, Verónica, Andrea y Julio se van a perder. ¿Qué significa eso? Que la elección y la predestinación, según Calvino, son personales. Las hace Dios directamente con la persona. Arminio dice algo que a mí me parece, o sea, yo no quiero ubicarlos en ninguno de los dos lados porque vuelvo y repito, el más sano de los dos, si vamos a hablar de cuál es el más bíblico, de cuál es el más estructurado, de cuál es el más grande teólogo, Calvino está por encima de Arminio. Pero nosotros debiéramos centrarnos en la mitad. No debiéramos ser arminianos
no debiéramos ser calvinistas, debiéramos ser cristocéntricos, La Biblia enseña que la elección es cristocéntrica, es decir, que la elección no es personal, que yo, Eloísa, no fui escogida por Dios. Yo fui escogida por Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el escogido. Eso es lo que estoy diciendo. El que fue escogido por Dios es Cristo Jesús. Y Dios, al escoger a Cristo Jesús, todos los que están en Él y todos los que son de Él fueron escogidos en Él. Isaías 42, versículos 1 y 6, habla de este asunto de que Cristo es el escogido de Dios. Cuando Dios hizo esa elección en la eternidad, nosotros no existíamos, solamente existía Cristo. Isaías 42, versículo 1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora el versículo 6 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Todas esas profecías son de Cristo y también son para nosotros. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 18. Mateo 12, 18. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, se refiere a Cristo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El escogido en ese momento fue Cristo y nosotros en Cristo Jesús fuimos escogidos también. Ahora está Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, que añade algo más a la elección de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente. No, ese no es el texto. No, sí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es la piedra escogida? Dios. Y en la misma carta, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aquí Pedro le añade a la elección, le añade, digamos que un ingrediente más. Dice: elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué es la presciencia de Dios? La presciencia es la capacidad que tiene Dios de conocer de antemano a las personas. La presciencia es la capacidad que tiene Dios de conocer el corazón de las criaturas y lo que ese corazón va a escoger, abrazar o amar, o las inclinaciones que esa criatura va a tener. Entonces, ahí se arrojan más luces acerca de la elección. Pero lo que dice Efesios, sin meternos ni con Arminio, ni con Calvino, ni con más nadie, lo que dice Efesios es que fuimos elegidos en Cristo Jesús. Elegidos en Cristo Jesús. Que Cristo es el elegido de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice elegidos, predestinados, escogidos, siempre está hablando de la iglesia. Nunca está hablando de un individuo. Si usted busca el concepto de elección, predestinación y todo eso, se da en un contexto de una iglesia, de un pueblo que Dios escoge. Ese pueblo que Dios escoge es el cuerpo de Cristo, es escogido en Cristo Jesús. Es la iglesia. Lo tenemos en Efesios 4:12. Tenemos el concepto, Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, somos escogidos como un cuerpo, es una elección colectiva.
La elegida es la iglesia. Mateo 16, 18. Mateo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el concepto de iglesia, un pueblo, una iglesia. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Bueno, también encontramos en Primera de Pedro 2:9, vamos a Primera de Pedro 2:9, el concepto de que la elección es colectiva. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios escogió a Abraham, escogió un pueblo en Abraham. O sea, es el mismo concepto. Escogió a Abraham y dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Abraham. O sea, en Abraham escogió un pueblo. Y Abraham fue escogido también en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es de la simiente de Abraham. O sea, todo eso implica una colectividad y no una elección a dedo de tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sales, tú entras. No concuerda con, es decir, toda esa argumentación de que unos sí y unos no concuerda con todo lo que la Biblia enseña de la gracia de Dios, de que Él no hace acepción de personas. Sí concuerda con su soberanía, donde Él puede escoger a unos para salvación y a otros para perdición. Claro que lo puede hacer, Él es soberano y tiene el derecho a hacerlo. El asunto es si realmente es así. Si todo está basado en la soberanía de Dios, y si Él le confiere al ser humano, si Dios le confiere al ser humano el libre albedrío, ¿deja de ser soberano? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si Dios en su soberanía le confiere al ser humano el derecho de decidir, ¿deja por eso de ser soberano? Es una pregunta que personalmente yo me hago. O sea, el hecho de que Dios nos otorgue una libertad para cuidar algo o para descuidarlo, no implica que Él no es soberano, porque Él conoce lo que yo voy a hacer. Entonces nos enfrentaríamos a una problemática porque según Calvino, después de la caída no existe el libre albedrío y somos escogidos por su soberanía, y nuestra voluntad no importa absolutamente para nada. Si nuestra voluntad importara, entonces ya Dios no se lleva toda la gloria. Ahora, la pregunta es, si Dios a nosotros nos llama y nos confiere la libertad de rechazar su llamado, ¿deja de ser Dios por eso o deja de ser soberano? Es la pregunta que de repente yo me he hecho. Ahora, ¿la elección es segura? Sí, claro, la elección es segura en Cristo Jesús. Los elegidos siempre, siempre estarán seguros en Cristo Jesús, siempre. Efesios 5, versículo 27, dice: a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, la elección de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, este es el propósito de Dios para su iglesia escogida, que sea santa y sin mancha y que pueda estar delante de Él. Y eso es seguro de que va a pasar, es seguro que va a pasar. Vamos ahora a Colosenses 1, versículo 22 y 23. Dice: en su cuerpo de carne, o sea, en el cuerpo de Jesús, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la responsabilidad que nosotros tenemos de permanecer en Cristo, de permanecer firmes en la fe, de cuidar nuestra salvación, ¿cierto? Para que nuestro destino sea el destino que Dios le ha trazado a la iglesia. Bueno, quiero mostrarles algo
aquí, quiero mostrarles algo aquí, porque les pongo un barquito, porque alguien explicó la elección y la predestinación de la siguiente manera. Este barco que tenemos aquí, es el barco elegido. Este es el barco. Este barco es el elegido. Esta es una, un ejemplo, una ilustración para que nosotros entendamos este concepto de elección y predestinación, que me gusta mucho. Me gusta mucho el ejemplo. Este barco es el elegido, ¿cierto? Dios escogió este barco. De todos los barcos que hay en el mundo, Dios escogió este barco. ¿Por qué escogió este barco? Les voy a decir por qué escogió este barco. Porque el capitán de este barco es Jesucristo, su Hijo amado. ¿Sí están entendiendo la cosa? Hay una cantidad de barcos, pero Dios escogió solamente este barco. ¿Y por qué escogió el barco? ¿Qué tiene de bonito el barco? Que el capitán de este barco es Jesucristo. Eso se llama elección. Eligió el barco porque este barco lo capitanea el Señor Jesucristo. Y eligió toda la tripulación y todos los pasajeros del barco. Todos los escogió. ¿Pero por qué escogió el barco? Hombre, porque el capitán del barco es Jesucristo. Y la demás gente, pues a él no le importa la demás gente. La demás gente va bien porque escogieron irse con el Señor Jesucristo. O sea, él escogió el barco y toda la gente que va a montar en el barco la escogió también. ¿Por qué? Porque el capitán del barco es Jesucristo. Eso se llama elección. Y ese es el fundamento de la elección. Escogió el barco porque el barco lo maneja, lo preside, lo dirige el Señor Jesucristo. Y todos los que van ahí, pues también son escogidos. ¿Por qué? Pues porque van en el barco del Señor Jesucristo. La predestinación es el destino que Dios le determinó al barco. Este barco tiene un destino que está prefijado por Dios. Eso se llama predestinación. Predestinación es que este barco va para el cielo y todos los que van en el barco van para el cielo. Y como están sucios, serán limpiados para que puedan entrar en el cielo. Y como son ladrones, pues dejarán de ser ladrones para que puedan llegar al cielo. Y si son mentirosos, pues dejarán de ser mentirosos. O sea, Jesucristo se va a encargar de que toda la tripulación llegue limpia, santa y sin mancha. ¿Cuáles son los dos problemas de Calvino y de Arminio? Para que entendamos cuál es la cosa. Calvino dice que después de que las personas que están montadas en este barco no se pueden tirar nunca del barco, porque Jesús no les va a permitir tirarse del barco. Eso lo dice Calvino. Todos los que van a este barco, ninguno se va a tirar, ninguno se va a morir en el camino, ninguno se va a ahogar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el capitán del barco y Jesucristo no va a permitir que nadie se tire. Así que todos van en el barco y todos van a llegar en el barco porque ninguno se puede tirar del barco. La diferencia con Arminio es que Arminio dice que hay gente que sí se va a tirar del barco. Ese es el esfuerzo que puedo hacer para explicarles ese problemita que nosotros tenemos con Arminio y con Calvino. Ninguno de los dos es un hereje, ninguno de los dos es la octava maravilla. Sí, Calvino es mucho más profundo, es un teólogo de mayor envergadura que Arminio, pero Arminio tampoco dijo las barbaridades que le aplican a él. Él simplemente se fue para el otro lado y dijo, no, sí, mientras tú estés adentro del barco, y tú vayas dentro del barco, pues tú vas para el cielo, tú vas para la santidad, tú vas para la pureza, tú vas y tú eres elegido, eres predestinado, eres adoptado, eres redimido siempre y cuando estés en el barco. Pero si en algún momento se te ocurre tirarte del barco, hasta ahí te llegó todo. Entonces, hermanos, yo considero que en vez de estar nosotros peleando por si será que los cristianos se pueden tirar del barco, como dice Arminio, o será que los que se tiran del barco son falsos, como dice Calvino, o será que siendo cristianos verdaderos algunos se pueden tirar del barco y ahogarse en el camino, o será que nadie que va en el barco se puede tirar del barco. Hermanos, yo pienso que esa discusión
no es necesaria. Yo pienso que yo me debo preocupar por permanecer en el barco. Eso es todo. Si yo me preocupo por permanecer en el barco, ¿y qué es permanecer en el barco? Es permanecer en el Señor Jesucristo, arraigados y cimentados en el Señor Jesucristo, que significa depender de Él, creer en Él, amarlo a Él, buscarlo a Él, adorarlo a Él, conocerlo a Él, contemplarlo a Él, al Jesús de la Biblia, por supuesto, al Jesús que está en la Biblia, porque la manera como lo conozco es a través de la Escritura, la manera como Él me habla es a través de sus palabras, en su presencia, con su Santo Espíritu, en oración. Entonces, mi preocupación debe ser, hombre, yo no sé si yo me pueda tirar o no tirar del barco. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted se quiere tirar del barco? No, yo no me quiero tirar del barco. Y yo no creo que nunca me tire de este barco. No me puedo tirar del barco porque conozco lo bueno que es el barco, lo rico que es estar en el barco y lo horrible que es estar allá en el mar del mundo del pecado y de la maldad. Pero esa es mi experiencia, esa es mi experiencia. Conozco muchas personas que en un momento dado se han ido a dar sus zambullidas en el mundo y yo no podría bajo ningún argumento doctrinal decirle a esas personas que están perdidas, que ya no hay salvación para ellas, que nacieron para eso, para perderse. Yo no podría llegar hacia ese extremo. Pero Pablo no escribió esto para que nosotros discutiéramos acerca de si nos bajábamos o nos quedábamos en el barco. Pablo escribió esto para que disfrutáramos de nuestro viaje en el barco, para que supiéramos cuán seguro era este barco, para que supiéramos la grandeza y la gloria del capitán que maneja el barco, para que nosotros conozcamos cuál es el destino del barco y para que nosotros entendamos que fuera del barco solamente hay perdición y destrucción. Y yo creo que cuando nosotros atesoramos esto, cuando nosotros abrazamos esto, abrazamos a Cristo, abrazamos su iglesia, abrazamos sus promesas, yo creo que a nadie se le va a dar por tirarse del barco. Entonces, por un lado, a veces soy calvinista y por otro lado, a veces soy arminianista, pero quisiera estar siempre en la mitad y no producir divisiones, sino que aquel que tenga miedo tenga seguridad de la salvación y aquel que esté abusando de la gracia desarrolle mayor responsabilidad para cuidar su salvación. Y en esos términos es que está escrita la Biblia, en términos de que el que piense que es salvo, pues que mire bien que no caiga. El que quiera permanecer firme, que se afirme. El que quiera la salvación, que se crea que es salvo, pues que compruebe con su vida que de verdad es salvo, ¿cierto? Y que se preocupe de buscar a Dios y no de esa discusión que a mi parecer, con todo respeto, yo creo que esa discusión pues no nos lleva como para ningún lado. Bueno, entonces ahora vamos a mirar la tercera bendición. Recuerden siempre que las dividimos en 7. En 7, recordemos otra vez el cuadrito, me voy a retroceder. La primera fue elección, predestinación y ahora vamos a la tercera y es que nos hizo aceptos. Vamos aquí a la tercera, está en el versículo 6, nos hizo aceptos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos predestinó? Nos eligió para que seamos santos y sin mancha y estemos delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su amor, de su voluntad. ¿Para qué? La finalidad de todo eso que hizo es para que nuestras vidas, estando allá, sirvan para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiero que nos detengamos un poquito en esa frase que es tan bonita y tan usual, tan frecuente en esta carta y en muchas de las cartas del apóstol Pablo. La alabanza de la gloria de su gracia.
uno de los atributos de Dios es gracia. Gracia tiene que ver con dar a quien no merece nada. La gracia tiene que ver con la generosidad, magnanimidad, bondad, amplitud, grandeza del corazón de una persona que entrega y se desborda sobre alguien que no merece nada. Es decir, la gracia habla del que da, no del que recibe. Cuando nosotros le damos a alguien que amamos o a alguien que nos ha hecho un favor, eso no es gracia, pues nos ha hecho un favor y estamos como que pagando el favor. Pero cuando nosotros damos, sin que nadie lo merezca, estamos dando de gracia. Ahora, cuando Dios da de su gracia, está dando de la generosidad, de la amplitud de su corazón, de la liberalidad, de su propia bondad, ¿cierto? Y la gracia viene a ser un atributo de Dios, una perfección del carácter de Dios, algo que es intrínseco o exclusivo de la deidad, o sea, un Dios que da y que da y que da aún a los que no merecen que les den nada. Eso es gracia. Gracia. Es una cualidad escasa en los seres humanos porque siempre estamos pensando en si esa persona merece o no merece que le dé. Pero Dios no, Dios da porque a Él le place dar, porque es Dios, porque es gracia. Ok. Esa gracia que es un atributo de su carácter, una perfección de su carácter, esa gracia es sumamente gloriosa, es parte de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de sus perfecciones, de sus atributos. Bueno, entonces les decía que la gloria de algo es la expresión de algo. ¿Sí me hago entender? La gloria de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, era la Shekinah, unas nubes. ¿Recuerdan? Unas nubes y un humo que se manifestaba en el lugar santísimo. Esa era la gloria de Dios. Dios no es una nube ni es un humo, pero aquella nube y aquel humo era una manifestación visible de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. En nuestros días, la gloria de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, en el carácter de Dios encontramos este atributo del que estamos hablando, que es el atributo llamado gracia. Pero esa gracia, para que deje de ser algo abstracto para nosotros y para toda la creación, tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse cómo es la gracia, es decir, cómo Dios le manifiesta a toda la creación, tanto a los hombres como a los ángeles, como a los animales, como al universo entero, cómo manifiesta Dios la grandeza de su gracia, la manifiesta a través de salvarnos a nosotros los pecadores. Esto es uno de los conceptos más emocionantes de este asunto de alabanza de la gloria de su gracia. Les adelanto algo. La alabanza de la gloria de la gracia de Dios es cuando pecadores perdidos como nosotros se encuentren completamente puros, limpios, santos y sin mancha cantando en el trono celestial. Usted se imagina a una cantidad de gente mentirosa, gente mala, algunos homicidas, adúlteros, ¿cierto? Imagínense al rey David que mató al esposo de la mujer con la que se acostó. O sea, vayamos nada más por ahí, después pensemos en cuánto delincuente, cuánto homosexual, mentiroso, depravado, todas las personas que se han convertido, que Dios ha recogido del lodo,
del fango, no sé de dónde te recogió a ti, brujos, hechiceros, mentirosos, gente mala, gente perversa, gente perdida, que Dios recoge de lo más bajo y los limpia con su sangre y los santifica con su espíritu y los purifica con su palabra y comienza a cambiar su corazón y comienza a cambiar su mente y comienza a transformarlos en personas santas y sin mancha, que habiendo tenido ese pasado oscuro, ahora en la eternidad futura están delante del trono de la gracia con vestiduras resplandecientes, con rostros resplandecientes, con coronas llenas de piedras preciosas que quitan de sus cabezas y que colocan frente al trono de Dios y le cantan al Cordero diciéndole: tú eres digno porque nos redimiste de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. O sea, toda esa obra de salvación de un pueblo inmundo, asqueroso, cochino y pecador, a un pueblo santo, sin mancha, que canta en el cielo para Dios, es la expresión máxima de la gloria, de la gracia de Dios. La gloria de la gracia de Dios. O sea, finalmente Dios, entonces retrocedemos todo el paquito, retrocedemos todo el rollo del el fluir de todo lo que Dios le está revelando al apóstol Pablo, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación. Nos escogió, nos predestinó, nos aceptó, nos adoptó, nos redimió. Todo eso ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ok, con la cual, gracia. Recuerden, la palabra clave es gracia, porque las frases son muy largas. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué fue lo que hizo para la alabanza de la gloria de su gracia? Escogernos, predestinarnos, adoptarnos, redimirnos. Ok. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Con qué nos hizo aceptos en el amado? Con su gracia. Con su gracia. De la alabanza, de la gloria de su gracia, con la cual gracia nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Si borramos la frase en el amado, no podemos ser aceptos. Mi vida no será tuya, estoy segura que la tuya tampoco, pero mi vida tal cual, sin Cristo, no puede ser acepta delante de Dios. Yo sin Cristo estoy perdida. Yo sin Cristo no puedo ser acepta delante de Dios. No puedo, no puedo. Yo soy acepta delante de Dios porque estoy en Cristo, porque estoy revestida de Cristo, porque estoy cubierta con su sangre, con su justicia. Por eso soy acepta delante de Dios. Recuerden, soy lavada por su sangre, soy cubierta por la justicia de Jesús. Y Él, por pura gracia, Dios el Padre, por pura gracia, me hizo acepto delante de Él, por estar en Cristo Jesús. Todo se debe en Cristo Jesús. Si yo no tengo comunión con Cristo Jesús, si yo no he creído en Cristo Jesús, si yo no he recibido a Cristo Jesús, si yo no me he arrepentido delante de Cristo Jesús, si yo no he sido lavada por la sangre de Jesús, no soy acepta. Soy acepta en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por la gloria de su gracia. Vamos a buscar unos textos que aclaran más este contexto, este texto en Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Estamos hablando de la gracia, de la gracia que nos hace aceptos delante de Dios. Romanos 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro. En otras palabras, yo tengo una naturaleza inclinada al pecado, sí, pero la gracia de Dios en mi vida es más fuerte, es más grande y es más poderosa que mi propia naturaleza pecaminosa. La gracia de Dios en Cristo Jesús se ha manifestado a mi vida, a tu vida, para hacerme acepta delante de Dios. Ahora vamos a Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es importante que lo entendamos porque la gente piensa que estar bajo la gracia significa que Dios en su gracia tiene que aceptar que nosotros sigamos pecando. No, 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 no. La gracia no solamente me posiciona en Cristo Jesús y me hace aceptable, aceptable no es lo mismo, acepta delante de Dios, sino que también me transforma. La gracia también transforma, me transforma en aquello que Dios quiere que yo sea. Vamos ahora a 1 Corintios 15. Por eso dice Romanos 6:14 que si yo estoy bajo la gracia, el pecado no puede enseñorearse de mi vida como lo hacía antes cuando no tenía la gracia de Dios. Ahora vamos a 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 10. Quiero que tengan sus Biblias abiertas y que estén viendo los textos, y si no son rápidos, bueno, entonces están ahí, pero tratemos de desarrollar eso de abrir la Biblia y leer nosotros mismos. 1 Corintios 15, 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que la gracia ha hecho en su vida. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ustedes recuerdan quién era el apóstol Pablo? Un hombre que respiraba amenazas, que se deleitaba en llevar y arrastrar a los cristianos presos a la cárcel, en que aborrecía y maldecía el camino del Señor Jesucristo y aún obligaba a muchos siervos de Cristo a blasfemar del camino. Pero la gracia de Dios se derramó sobre él y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, por su gracia soy lo que soy. Así que la gracia de Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Colosenses 1, 27 y 28. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria? La esperanza de gloria es la esperanza de ser gloriosos como Cristo lo es. Es decir, la esperanza de ser transformados, la esperanza de ser semejantes a Cristo Jesús. Esa es una esperanza. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Porque Dios ha prometido que Él lo hará, no porque nosotros seamos competentes para hacerlo, sino porque Dios derrama de su gracia y esa gracia nos transforma y nos capacita. Vamos nuevamente, Colosenses 1, versículo 27. Que es Cristo, leemos solamente la última frase, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? A Cristo, amonestando a todo hombre. ¿Qué significa amonestar? Pues reprender, regañar, exhortar, lo que no le gusta a la gente, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para eso es que la gracia de Dios viene a nuestras vidas, a fin de que podamos presentarnos perfectos delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Y eso se hace a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es predicar al Señor Jesucristo, amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener suficiente actitud, suficiente disposición para que entendamos que el ministerio que nos puede transformar y que nos puede cambiar es el ministerio de la amonestación, que la palabra de Dios es básicamente una amonestación, no una caricia. No, es que
yo veo mucho mensaje positivo, perdónenme, pero yo veo mucho mensaje humanista, yo veo mucho mensaje que es una caricia, y nosotros como iglesia que está a punto de partir de esta tierra, a un Cristo que por las señales que se han cumplido viene pronto por nosotros y nos ha dicho que la iglesia que se va con él es una iglesia sin mancha, sin arruga, que el propósito de nosotros es ser santos y sin mancha. Hermanos, nosotros que estamos tan cargados de pecados, tan cargados de defectos, no necesitamos una predicación que nos consuele, necesitamos una predicación que nos amoneste, una predicación que nos despierte, una predicación que diga pilas. Tú no puedes seguir así y tienes suficiente gracia, no puedes excusarte. Tú puedes ser mucho mejor de lo que ahora eres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado con el fin de presentarte perfecto delante de Cristo Jesús, y sabemos por los tiempos, por las señales, que nos queda poco tiempo. Y una de las cosas que no encajan, una de las cosas que me preocupa, es que la iglesia en el pasado era mejor que esta, que la devoción era más intensa, que la santidad era más profunda, que la iglesia estaba apartada del mundo, que la iglesia tenía un fervor, un fuego, una vida de oración, una vida de unción. Y yo encuentro pura frialdad, pura indiferencia, pura apatía. Y veo a los pastores predicando cosas bonitas. Debiéramos estar amonestando al pueblo de Dios para que entienda que hay cosas que tiene que desechar porque hemos sido predestinados para ser santos y sin mancha. Sí, como hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hijos del Rey, herederos. Sí, pero es que tenemos un destino, y el destino es ser santos y sin mancha. Y todavía tenemos manchas. Luego, ¿en qué deberíamos estar trabajando como iglesia? Pues en esas manchas. No nosotros, pero sí la gracia de Dios en nosotros. Y la gracia de Dios es la que nos hace predicar, la gracia de Dios es la que nos hace amonestar, la gracia de Dios es la que ha traído esta palabra. Entonces, hermano, yo pienso que estamos un poquito desfasados. Ahora, la Biblia dice que hemos sido aceptos en su Hijo amado. Volvamos nuevamente a, a Efesios. Volvamos nuevamente a Efesios. Vamos al versículo 6 de Efesios 1. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo Jesús. Solamente por estar en Cristo Jesús somos aceptos. Dios nos ve como santos y sin mancha. Ahora está el otro aspecto. El otro aspecto es que evidentemente, aunque nos estemos esforzando, aunque estemos caminando en la gracia, aunque estemos avanzando, aunque recibamos palabra de exhortación y de amonestación, aunque todas las cosas estén bien, en nuestra congregación nos están predicando la palabra, nos están exhortando, estamos bien, estamos caminando, pero aún así nos encontramos con que muchas veces no somos lo que quisiéramos ser, con que muchas veces una cantidad de sentimientos contrarios a la perspectiva de Dios nos invade. ¿Qué clase de sentimientos? Sentimientos de derrota, sentimientos de inferioridad, sentimientos de fracaso, sentimientos de abandono, sentimientos de no valer nada, sentimientos de que nuestra vida no tiene sentido, sentimientos de que no vamos hacia ningún lugar. Y resulta que aquí Dios nos está diciendo que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, que hemos sido predestinados para ser hijos suyos, que nos predestinó en amor según el puro afecto de su voluntad, que nos predestinó para que fuéramos para la alabanza de la gloria de su gracia, y que nos ha hecho aceptos en su Hijo amado. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo nos ve Dios? Según lo que estamos leyendo aquí, ¿cómo nos ve Dios? Si la Biblia dice que Él nos acepta, y la clave está en que nos hizo aceptos en su Hijo amado. Y
es algo tremendo, pero lo que aquí quiere decir la Escritura es que Dios nos mira con el mismo amor con que mira a su Hijo Jesucristo, porque estamos en Cristo. Independientemente de en qué nivel de santidad o de perfección andemos, independientemente de eso, después de que estemos aferrados al Señor Jesucristo, Él nos ve de la misma manera como ve a su Hijo Jesucristo, a ti y a mí. Y es algo en lo cual tenemos que pensar y hacernos tres preguntas. Tres preguntas básicas quiero que nos hagamos con este versículo 6. Pregunta número 1, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve santo, te ve sin mancha, te ve como un hijo suyo y te ve acepto en su Hijo Jesucristo. Así te ve Dios. Y creo que todos esos conceptos implican que somos supremamente afortunados. Somos afortunados en haber sido escogidos, en haber sido predestinados, en haber sido adoptados, en ser aceptos en Cristo Jesús. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo te ven los demás? ¿Cómo te ven los demás? Y por eso decía yo que esta carta sana. ¿Cómo te ven los demás? Probablemente creciste en un hogar donde resaltaban mucho tus defectos, tus debilidades. Probablemente no recibiste ni una sola palabra de aliento o de afirmación. Probablemente en tu casa no te aceptaron o probablemente tú mismo no te aceptas. ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te ves a ti mismo? Fe es creer en lo que Dios dice que soy. Repito, fe es creer en lo que Dios dice que soy y en lo que Dios dice que seré. Eso es fe. Fe es creer en lo que Dios hizo en la eternidad como factor determinante para mi destino por encima de todos los errores que yo he cometido en el tiempo, por encima de todos mis fracasos y por encima de todas mis equivocaciones. Hay un decreto eterno en la eternidad que es superior a lo temporal, repito, y que determina mi destino. Y es que fui escogida por Dios, fui predestinada por Dios, tengo destino, tengo propósito, tengo valor. Todo esto de este segmento es supremamente reconfortante, supremamente profundo, grande y glorioso y supremamente importante, hermano, que no lo pase así como por encima. No, ni siquiera esta clase podrá ayudarlo a usted a comprender toda la grandeza de lo que Dios ha hecho en su vida y todo lo que este pasaje puede hacer en su vida transformándola de una manera gloriosa. Vamos a otro aspecto. Entonces, pasemos a otra bendición. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. El concepto de redención, bueno, de pronto en otras cartas lo hemos estudiado, pero de pronto hay alumnos nuevos y es necesario que lo tengamos claro. Redención es un aspecto de la salvación. La salvación que Dios nos da en Cristo Jesús es un paquete inmenso, lleno de grandes y ricas bendiciones, toda bendición espiritual, ¿cierto? Y dentro de todas esas grandes bendiciones y dentro de todas esas cosas, hay cosas que Dios hizo y que son especialmente gloriosas y preciosas. Una de esas cosas es que Dios nos redimió. La redención se refiere al rescate. La palabra redención es sinónimo de rescate y se simboliza con la figura de un mercado de esclavos. Imagínese un mercado de personas que han sido vendidas como esclavas. Y de hecho, ese mercado de esclavos en aquella época se llamaba el ágora. El ágora era el mercado donde se vendían los esclavos. Los esclavos eran personas,
hombres, mujeres, niños, esclavos, se vendían y tenían precio. La palabra redención en griego es exagorazo, que significa extraer o sacar del ágora, sacar del mercado, es decir, comprar a una persona pagando el precio de su libertad y sacarla del mercado para que deje de ser un esclavo. Eso se llamaba exagorazo. Cuando se entraba al mercado para comprar el esclavo, pero no para que siguiera en la esclavitud, sino que se compraba el esclavo para que el esclavo dejara de ser esclavo y se convirtiera en una persona libre, como para devolverle la dignidad a la persona. Eso era exagorazo, y esa es la palabra que es traducida como redención. Y la redención implica siempre el pago de un precio. Antes de que el hombre pecara, Dios dijo: el día que pecares, ciertamente morirás. Es decir, ese asunto de que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, o que cuando un hombre peca debe pagar con su vida, que es lo mismo, eso lo estableció Dios antes de la ley. O sea, es un principio eterno, lo estableció Dios en el jardín del Edén cuando le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol no, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. O sea, la desobediencia se paga con la vida, se paga con la muerte. Y más adelante ese mismo principio se esbozó porque cuando el hombre peca, pues él debe morir, el hombre debe morir. Adán y Eva pecaron y Dios había dicho que debían morir. Pero Dios, dice la escritura, que lo vistió con pieles de animales, y se infiere que sacrificó unos animales y que esos animales murieron en, en sustitución de Adán y Eva. Y de esa manera Dios estableció un sistema de expiación o un sistema de redención, en el cual encontramos en Levítico 17:11, no lo vamos a buscar, pero donde se nos explica que para que haya perdón de pecado tiene que haber siempre derramamiento de sangre. Es decir, que si un hombre quería pedirle perdón a Dios por sus pecados, tenía que traer una víctima inocente que muriera en su lugar y derramara su sangre. Es decir, Dios estableció que el pago del pecado fuera con sangre. ¿Por qué? Porque el derramamiento de la sangre era la forma simbólica de la muerte. La sangre es la vida de la persona o del animal en ese caso. Lo mismo dice Hebreos 9:22, que eso sí lo vamos a buscar, que es la misma expresión del mismo principio, pero ya en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Hebreos 9, versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no se puede perdonar un pecado si no hay derramamiento de sangre. Entonces, Dios en su gracia quiso perdonar nuestros pecados, pero Él no puede violar su ley de justicia. La paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo Dios? Dios derramó la sangre inocente, la sangre de su Hijo Jesucristo, que vale más que la vida de todos los pecadores juntos sobre la tierra. Vamos a Primera de Pedro 18 al 20. Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, perdón, está mal escrito el texto, es Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, recuerden la palabra rescatados, es lo mismo que redimidos. O sea, aquí podríamos decir redimidos de su vida de pecado. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, que hubo un
precio por nuestro rescate. Eso es lo que significa redención, que se derramó la sangre de Jesús por pagar nuestro rescate. Y vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, el versículo 8 dice, bueno, este es un cuadro de la adoración celestial que Juan vio, el trono celestial. Apocalipsis 5 del 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, el que tomó el libro fue Jesús, el Cordero de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Miren lo que dice, en quien tenemos perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados se debe al pago que Cristo hizo con su sangre. Recuerden, nuestros pecados son perdonados por causa de la sangre del Señor Jesucristo, por causa de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué medida son perdonados nuestros pecados? Esta es la pregunta que nos hacemos, porque una de las cosas que nos es fácil creer es que cuando nos convertimos, entonces nos perdonan todos los pecados, porque ya nos convertimos. Fíjense que nuestra mente funciona así, nos convertimos y en ese momento sí creemos en que tenemos perdón de pecados. Es como si nosotros creyéramos que el perdón de pecados es un regalo por habernos convertido. Entonces, si yo me convertí el 15 de julio del 2019, eso quiere decir que todos los pecados que yo había cometido hasta el 15 de julio del 2019 me fueron perdonados. ¿Y por qué me fueron perdonados? Pues porque me convertí. Entonces, si logro explicarme bien, es como que la gracia no es gracia, sino que es que yo me convertí y por eso Dios perdonó mis pecados. Pero de ahí para adelante, como yo vuelva a meter la pata, entonces ya se me acabó la gracia. Entonces ya la gracia no es gracia. La Biblia dice que por esa sangre tenemos perdón de pecados, no según lo que nosotros pensamos o creemos, sino según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Recordemos que Pedro, en el primera de Pedro 1:18, dice que este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en el tiempo, ¿cierto? En la historia, cuando muere Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, pero realmente este sacrificio, esta entrega, este cordero fue inmolado en la eternidad, o sea, eso fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo que se dio. Entonces recuerden que el elemento tiempo, es decir, el elemento tiempo no afecta para nada la redención. Este es un tema delicado porque es el tema de la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si los pecados fueron cometidos antes de conocer a Cristo o después de conocer a Cristo. El perdón de pecado fue en la eternidad, donde no existe el tiempo. La sangre que se derramó por nuestros pecados, por los del año pasado, por los del año presente y por aquellos que ojalá Dios me librara en su infinita misericordia y gracia, pero que de repente no sé si el año que viene voy a fallar o si mañana voy a fallar, por todas las fallas de ayer, de hoy y de mañana. El segmento tiempo, recuerden, es solamente un segmento. Nuestra vida es un suspiro. Y en ese suspiro, que es nuestra vida, cometemos 50,000 errores. Y por todos esos 50,000 errores, Cristo derramó su sangre. Esta sangre
no fue derramada según mis cuentas, ni según mis fechas. Es decir, se derramó desde que nací hasta que me convertí. No, esta sangre fue derramada en la eternidad y fue derramada según las riquezas de su gracia. Quiere decir que se pagó un precio supremamente alto que logra cubrir toda mi deuda. Repito, Cristo pagó por mi deuda un precio supremamente alto, como que pagó intereses, como que le encimó algo más. Ayer estudiábamos la parábola del buen samaritano. Recuerdan que el buen samaritano llegó y le entregó al mesonero, le entregó 2 denarios, le dijo, cuídamelo. Y si no te alcanzan estos 2 denarios para cuidármelo hasta que esté completamente sano, entonces atiéndelo, que cuando yo regrese te pago todo lo que te deba. Así es el perdón de pecados. El perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. Y la gracia siempre es superior y más grande que mi pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es una de las cosas que nos liberta y que nos da seguridad de nuestra salvación y nos da libertad. ¿Para qué? Para que podamos servir sin libertad, para que podamos amar a Dios, para que podamos obedecerlo, para que podamos ingresar al trono de la gracia sin miedo, sin temor, siempre, una y otra vez. No importa si resbalo, me vuelvo a levantar, porque Cristo murió por todos mis pecados. Si digo esto, alguno de ustedes podría pensar en su cabecita, bueno, entonces yo me voy a ir de rumba, porque la sangre del Señor Jesucristo alcanza para que yo me vaya de rumba y para que yo me revuelque en el pecado. No, si alguno pensara así, entonces no sería de Cristo, porque esta sangre es tan valiosa que el hecho de saber que esta sangre se derramó por mí me constriñe a no pecar más, a no pecar más. El hecho de que yo sea libre de pecado, que yo sea acepta en el amado, me da la capacidad de servirle, me da la capacidad de andar delante de él, me da la capacidad de decirle al pecado, no, no, no te quiero, soy de Cristo, porque es un asunto de amor. El amor de Cristo nos constriñe. Su sangre derramada tiene que ser una luz que alumbre mi camino siempre y que me diga, no, no, yo fui limpiada y mi deuda está saldada. Vamos a Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Mire, ya habla en término pasado. Isaías 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Si ven el concepto, Dios está diciendo, ¿sabes qué? No te alejes de mí por causa de tus pecados, porque tus pecados no existen, yo los deshice. No, pero que fue que yo, que hice, que a mí me pasa, que qué tal que mañana me la vuelva a embarrar. No te preocupes por el pecado, del pecado tuyo me encargué yo. Preocúpate de volverte a mí, preocúpate de buscarme. De tus pecados me encargué yo en la cruz del Calvario. Por tus pecados pagué un precio más costoso. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, 103, sí. El versículo número 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir eso? El oriente y el occidente nunca van a estar juntos. Quiere decir que Él nunca se va a acordar de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Bueno, lo que la Biblia dice es que todo esto fue en la eternidad, que todo esto es nuestro y que el problema es que a veces no le creemos a Dios. A veces no le creemos a Dios. ¿Y cuál es el objetivo de Él decirnos esto? Pues que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él con libertad, que no andemos evadiéndolo, sino que nos acerquemos a Él con toda la confianza, no en nuestras obras, sino en esta sangre que se derramó. Bueno, aquí viene la parte importante en el sentido de que Él hizo todas esas cosas, Dios hizo todas esas cosas en la eternidad, ¿sí? Y cómo hace Dios para que yo entienda esas cosas. ¿Cómo es posible que yo pueda comprender los decretos de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda conocer la mente de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda conocer los planes de Dios? Si Dios es infinito en sabiduría, ¿quién puede entender a Dios? ¿Quién puede comprender cómo funciona su mente? ¿Quién puede comprender sus pensamientos, sus planes, sus propósitos? Si somos criaturas que ni siquiera existíamos cuando Él diseñaba el universo y cuando Él le daba sentido y propósito a nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, aquí viene otra bendición. Versículo 8. Dice, según las riquezas de su gracia, para retomar el versículo 7, las riquezas de su gracia que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Puse aquí iluminación y no toda sabiduría e inteligencia, porque a lo que se refiere el apóstol Pablo es que para poder comprender lo que hoy estamos comprendiendo, se requiere de que Dios nos ilumine. Se requiere de que las riquezas de la gracia de Dios se derramen en nuestro entendimiento, dándonos sabiduría e inteligencia. Dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, que la riqueza de la gracia de Dios, Dios hizo que sobreabundara. ¿En qué forma? En forma de sabiduría e inteligencia. Son dos palabras. La sabiduría del griego Sofía tiene que ver con la capacidad que tenemos de entender las cosas de Dios, de comprender a Dios, de conocer aquellas verdades que son espirituales, invisibles, abstractas, ¿cierto? Eso es sabiduría. Estamos estudiando lo que es elección, predestinación, redención, adopción, y para poder estudiar esas cosas necesitamos ser iluminados, es decir, necesitamos la sabiduría de Dios, y eso Dios también nos lo dio, y por eso es que estamos estudiando el curso. Pero hay otra forma de iluminación, de entendimiento, y es la inteligencia. La inteligencia es un término griego pronesis, que tiene que ver con el saber aplicar toda esa sabiduría a nuestra vida práctica. Tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con las cosas que hacemos y que tienen que estar en armonía con el conocimiento que tenemos de Dios. Por eso dice que Dios, según las riquezas de su gracia, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría para entenderlo a Él, inteligencia para poder vivir conforme a lo que conocemos de Él. Esas dos cosas Dios nos las dio por gracia. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 2, atrás de Efesios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7.
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, necesitamos ser sabios, y Dios sabía que necesitábamos sabiduría de lo alto para poder comprender lo que Él había hecho en nosotros. Y dice el versículo vamos a seguir leyendo hasta el versículo 12, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ya están reveladas. Eso es algo que ya Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuándo las recibimos? Cuando nos convertimos a Cristo y Él derrama sobre nosotros su Espíritu. Ahí recibimos las cosas, el entendimiento de las cosas que Él nos dio. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo esto es lo que Dios nos ha concedido. Y hemos recibido el Espíritu Santo, que nos ha hecho sobreabundar en sabiduría y en inteligencia espiritual. También el apóstol Santiago decía, si alguno siente que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Si alguno siente que no entiende, que hasta aquí no ha entendido nada, pídale a Dios sabiduría. De hecho, vamos para allá más adelante. Pero quiero que vayamos al versículo 16. Estamos ahí en 1 Corintios 2 y avancemos hasta el 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así, de esta manera hemos recibido la mente de Cristo. Dios, por la riqueza de su gracia, nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué es esa sabiduría e inteligencia espiritual? Ya sabemos que la necesitamos para comprender todo lo que Él ha hecho en la eternidad. Elegirnos, predestinarnos, adoptarnos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros seguimos leyendo en Efesios, porque todo es una idea larga, ¿cierto? Y seguimos en el versículo 8 y continuamos hasta el 10. Ahora vamos a leer de corrido del 8 al 10 para captar mejor la idea completa. Dice desde el 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta sabiduría e inteligencia nos capacita para conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que su voluntad es un misterio para todo ser humano. Nadie puede conocer la voluntad de Dios, porque ¿quién puede conocer la mente de Dios? Como acaba de decir el apóstol Pablo. Pero dentro de las bendiciones de la salvación, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, está la bendición de que sobreabundemos en sabiduría y en inteligencia para que podamos conocer todo lo que Él nos ha dado, a fin de que podamos conocer el misterio de su voluntad. Hermano, está diciendo que nosotros podemos conocer a Dios a profundidad. No por completo, Dios es infinito y nosotros somos criaturas finitas. Pero las cosas que Dios ha revelado de su persona, de su mente y de su corazón, nosotros las podemos conocer. Podemos conocer a Dios. Hermanos, y conocer a Dios es lo más glorioso que podemos hacer. Conocer a Dios transforma nuestras vidas. Conocer a Dios sana nuestras mentes, llena
de ideas huecas, de ideas vanas, de preocupaciones por cosas de este mundo. Cuán privilegiados somos, cuán excelso privilegio tenemos. Podemos conocer la mente de Dios, podemos entender a Dios, podemos conocer lo que Él piensa y podemos saber lo que Él quiere hacer. ¿Cómo? A través de las riquezas de su gracia, que derramó en nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y a continuación aquí viene un resumen del misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Versículos 9 al 10. Vamos al 10. En el versículo 10 está el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos. Y de pronto nos los hacemos para cosas personales y específicas, como por ejemplo comprar un carro, comprar una casa, cambiar de empleo, cambiar de iglesia, separarnos, no separarnos. Nosotros nos decimos cuál será la voluntad de Dios. Bueno, en términos generales, la voluntad de Dios es un misterio, pero es un misterio que por su gracia nos ha sido dado a conocer. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio se resume en una frase que dice, el misterio de su voluntad. Vamos al 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. La palabra beneplácito se utiliza para la persona de Dios o para personas supremamente nobles, supremamente puras, supremamente excelsas. Beneplácito, solamente creo que se puede utilizar para Dios porque tiene que ver con la capacidad de experimentar placer en hacer el bien. Beneplácito. Beneplácito tiene que ver con bueno y placentero. O sea, quiere decir que Dios en su santidad y en su perfección moral es un ser que experimenta placer cuando hace lo bueno. De hecho, eso implica que Dios nunca hace algo malo. Pero, por ejemplo, nosotros a veces hacemos lo bueno, pero porque toca, no experimentamos ningún placer. Y a veces hacemos lo malo y sí sentimos placer, nos gusta hacer lo malo, ¿cierto? Porque nuestra voluntad es una voluntad caída, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Volvamos al versículo 9. Nos iluminó dándonos sabiduría e inteligencia para darnos a conocer, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea, con placer. O sea, Dios hizo estas cosas y se deleitaba haciendo estas cosas. Se deleita en iluminarnos, se deleita en darnos sabiduría, se deleita en darnos inteligencia y se deleita en darnos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo, o sea, él solito, él dijo, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús, reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es uno de los textos más complicados en su traducción porque tiene una palabra, la palabra reunir todas las cosas, es una palabra que si se tradujera literalmente, se podría traducir como colocar como cabeza de todo al Señor Jesucristo. Esa podría ser una traducción literal de la palabra. Es una palabra larguísima en koikecephalecomai. Bueno, eso no importa la palabra. El asunto es que la palabra significa colocar todo junto, juntar todo lo que existe en el universo, en la tierra, perdón, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, o sea, en todas partes, todo lo que existe, juntarlo y colocarle una cabeza. Estoy tratando de explicar lo que significa la palabra que fue traducida como reunir.
la palabra que fue traducida como reunir. Es una palabra que significa colocar una cabeza común sobre todo y juntar todo en un cuerpo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Óigase bien, el plan de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, todo lo que Él pensaba cuando nos escogía en la eternidad, todo lo que Él piensa ahora sentado en su trono y todo lo que Él hará en el futuro. Todo tiene que ver con un deseo que es un propósito. Es decir, Él se ha hecho un propósito. Y eso es como cuando uno dice, esto es lo que voy a hacer y no tengo corazón para más nada. Entonces imagínense el deseo de Dios, el propósito de Dios y el placer de Dios en hacer una cosa. ¿Qué cosa? Juntar todo lo que existe y colocar a Cristo como cabeza de todo lo que existe. Para que todo lo que existe esté a los pies del Señor Jesucristo. O para que todo lo que exista en torno a la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, Él quiere que el centro, la razón, la causa y el propósito de todo lo que existe sea el Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que tú hagas en tu vida sea para gloria de Cristo. Que cada instante, que cada segundo de tu existencia gire en torno a la persona de Jesús. No sé si ustedes han estudiado en el Antiguo Testamento la disposición de las tribus de Israel cuando marchaban en el desierto y cuando acampaban en el desierto. El Señor ordenó que el tabernáculo, que simbolizaba su presencia, estuviera siempre en el centro del campamento. Siempre, en toda la mitad estaba el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo se disponían las 12 tribus de Israel y cada uno, cada tribu y cada príncipe y cada integrante de la tribu tenía una posición dentro de la distribución total del pueblo de Israel. De tal manera que para el pueblo de Israel el centro de su vida era Dios, Dios en el centro. Y eso, más que una distribución geográfica, era un principio que debía controlar la vida de los judíos. Y era una ilustración de lo que ardía en el corazón de Dios por toda la eternidad. Hermanos, Dios ama una sola cosa, ama a Cristo y a todo aquel que está en Cristo. Cristo es el centro y el objeto del amor de Dios. Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y todo lo que ha sido creado fue creado por Él y para Él. Y nosotros estamos completos en Él. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Que todos vivamos para Cristo. Que todo lo que hagamos sea para Él. Si tú lees toda la Biblia conectada con el Espíritu Santo, conectado con la mente de Dios, te vas a dar cuenta que no es posible vivir en ninguna área de tu vida en la que no debas adorar a Jesús. Este libro termina diciendo, me adelanto, pero es que termina diciendo, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Hijos, respeten a sus padres en el temor a Dios. Amos,
Traten con cuidado a sus siervos, sabiendo que Dios los ve. Siervos, esclavos, trabajadores, sirvan a sus amos como al Señor. Es decir, que en el lugar donde yo trabajo, yo tengo que trabajar no como si mi jefe fuera el jefe ese, sino como si mi jefe fuera Cristo. De tal manera que todas las órdenes, voy a adelantarme para que entendamos, todas las órdenes que ese jefe me da, yo tengo que verlas como las órdenes que Cristo me da. Entonces, si me manda a hacer un informe, yo tengo que hacer el informe como si se lo estuviera presentando a Cristo Jesús. Estoy haciendo solamente un ejemplo y así es toda la vida. No se trata de andar de santurrón, de rodillas orando y robándome el tiempo del jefe o de mi empresa. No. Se trata de que las 24 horas yo esté viviendo en torno al Señor Jesucristo. Entonces, partimos de un concepto de sabiduría, que es el conocimiento de las cosas de Dios. Dios derrama esa sabiduría en nosotros y a través de esa sabiduría nos da a conocer el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús o colocar a Cristo como cabeza de todo lo que existe y juntar todo para la gloria de Cristo. Y el que no se quiera someter a Cristo, pues va a dejar de existir porque no tiene sentido que exista. Ok, y la inteligencia tiene que ver con la capacidad que tenemos para decidir qué cosas glorifican a Cristo y qué cosas de mi vida, todo, mi comida, mi ropa, mis decisiones, qué cosas enmarcan en enmarcan o están conectadas con este propósito de Dios. De tal manera que, por ejemplo, si me voy a mudar, bueno, esa mudada servirá para que Cristo sea glorificado. Voy a poder seguir buscando al Señor. Me voy a cambiar de trabajo. Sí, me van a pagar mucha más plata en otro trabajo, pero no voy a poder congregarme. No voy a poder seguir estudiando. No voy a poder seguir sirviendo en la iglesia. Entonces, cuando Dios nos revela esto, el misterio de su voluntad, no nos está revelando una verdad abstracta que no nos sirve para nada sino para filosofar. No, nos está revelando una verdad que contiene un principio de vida, que mi vida debe ser santa, sin mancha. Estoy predestinada para estar en su presencia. Tengo que evadir las cosas que me apartan de su presencia. Tengo que evadir las cosas que me pueden ocasionar caer en pecado o manchar mis vestiduras. Tengo que evitar las cosas que no redundarán en la alabanza de su gloria. Tengo que aplicar esas cosas a mi vida personal.